Es La Mañana de Federico. Es radio. Bueno, Rosana, no nos faltaba más que ya esta tertulia lugar de encuentro. Talentos que se desconocían, acaban de presentarse, Alessia Putin, Rubén Arranz, Alessia Putin. Qué bien. Qué bien, qué gusto. Bueno, es que claro, claro que sí, claro que sí. Bueno, hoy hay muchos asuntos, la mayoría confusos, el 80% indignantes. Yo desde que he visto a la ETA matando, porque es matar la memoria de los muertos y presumiendo de los asesinos que son en las Cortes, y el presidente del gobierno y la Marichusma haciéndole la ola y haciéndole un dibujito para que esté contento Otegi con sus crímenes, yo creo que aquí ya esto, en fin, hemos pasado. Yo creo que ellos ni se han dado cuenta de lo lejos que han llegado. Les da igual, por supuesto, pero es que es tan lejos, que cuando lo miras dices, no es posible, esto podía haber llegado, pero no era necesario llegar, pero ha llegado. La de la capucha, que la lleva puesta, Espurúa, esa cara no es cara, es una capucha, es la capucha de los crímenes. Yo me acuerdo siempre de López de la Calle, asesinado, con el paraguas ahí rojo en el suelo, que se elevaba del aire. Y entre López de la Calle y esta hija de la perra de Satanás, condenada por terrorismo, que marcaba a los blancos que tenían que matar, va y la premian los periodistas parlamentarios que van detrás de Sánchez aplaudiéndole. Sí. Solo falta que vaya como iba uno detrás del emperador con la vacinilla, por si quería hacer pis el emperador. Sí, ayer en esa declaración que hizo a las 11 de la noche el presidente del Gobierno, después del Consejo Europeo, los periodistas se reían, o al menos se escuchaba unas risas en el segundo plano, cuando el presidente del Gobierno se burlaba de los periodistas, cuando le preguntaban precisamente por ese encuentro que va a tener lugar el próximo lunes, esa ejecutiva de Junts, en donde se va a decidir si van a preguntar a su militancia si finalmente rompen o no con Sánchez. Le preguntaban al presidente del Gobierno si habrá fotos, si habrá encuentro con Puigdemont, y él básicamente venía a decir a los periodistas que bueno, que ya estaban con la misma retahíla de siempre, que siempre preguntaban lo mismo, ya tenéis vuestro corte, ya tenéis vuestro titular, ¿no? Se escuchaban unas risas detrás, porque es verdad que salió el presidente Macarra Chulesco, el presidente Macarra Chulesco, esa versión. Su esencia. Sí. Pero claro, comentábamos que Míriam Nogueras fue otro de los momentos que se vivió en esa misma sesión de control, tuvo también su momento con esa frase en donde, bueno, pues luego fue interpretada por varios de los allí presentes como, bueno, está anunciando la ruptura o la futura ruptura. Hoy en La Razón, que es el periódico que abre con esta cuestión, dice que Junts va a estudiar una moción táctica y mide la reacción de Sánchez y Feijóo. En El Confidencial se aporta más información de fuentes del Partido Popular. Ellos entienden que Feijóo, por supuesto, no va a dar ningún paso, no va a coger el teléfono para llamar a Junts ni a Puigdemont, pero hay que recordar unas recientes declaraciones, si lo hacíamos a las 7 de la mañana, del en propio el periódico de Cataluña, secretario general Miguel Tellado, recién nombrado secretario. Él decía no necesitó ni ir a Can Godó para meter la pata. Él explicaba, o sea, los ascienden en el PP, inmediatamente meten la pata en Barcelona. ¿Cómo? No lo sé, pero lo hacen. Él explicaba en esa entrevista en el periódico de Cataluña que cuando él ha sido durante estos últimos meses el portavoz parlamentario del Partido Popular, alcanzó muchos acuerdos con Junts en materia económica y fiscal, que entiende que Junts es un partido nacionalista de centro-derecha, eso es lo que decía Tellado, y que, bueno, en ese aspecto, porque la pregunta realmente era, si quitamos de la ecuación a Puigdemont, ¿ustedes se pueden entender con Junts? Y esa era la respuesta de Tellado. A ver. Yo tuve la suerte de cenar el lunes con María Sangil, sí. Persona que creo que conoce como víctima que es, y los entresijos del Partido Popular, y sobre todo lo que me sorprendió mucho fue comentar cómo la sociedad vasca enferma, ella la define así, sí. Y cómo esas elecciones están prácticamente, digamos, dopadas o son no reflejan la sociedad, porque ha habido una diáspora brutal. 200.000 vascos han sido expulsados para que no voten, porque además por razones puramente políticas, exclusivamente. Y la situación del PNV, que es casi que no tienen margen de maniobra estos señores, y pero además van a perder probablemente con Bildu en las próximas elecciones autonómicas. Pero María Sangil, como cree en Dios, hay que creer en Dios, si no, imagínate. No. El PNV no pierde el poder, sigue compartiendo el poder con la ETA. Siempre lo ha compartido con la ETA, el árbol y las nueces y tal, pero si es que es lo mismo, siempre han hecho lo mismo, pero desde la propia Constitución.
la disposición transitoria segunda de la anexión de Navarra es por los crímenes de la ETA. Siempre están igual. La ETA mata, el PNV reforma. Y llegaban entonces Herrero de Miñón y Miquel Roca, al que no otra metedura de pata le sacaban de conceder el toisón, y te metían la disposición transitoria de la anexión de Navarra. Bueno, tengo que decir que yo estoy muy contenta porque es maestro mío, Miguel Herrero. Será maestro de lo que quieras. Pero Miguel Herrero, premio Sabino Arana. Sí. O sea, tienes que buscar maestros que no reciban premios racistas. Pero lo verdaderamente dramático de la situación actual es que ese discurso, que en realidad llama a la extorsión del diferente, al arrinconamiento y al te vas de aquí... O te matamos. Eso, os matamos, correcto. Eso, en realidad, en esencia, que es un discurso comunista, vamos a hablar así. Sí, claro. Que es lo que siempre ha sido la ETA. Se aplica poco a poco en el resto de España. El otro día parece que pasó un poco desapercibido, pero Pablo Iglesias, en la famosa Universidad de Verano de Podemos, llamó a arrinconar a la derecha. Llamó al PSOE a ser valiente para... Reventar es asesinar, reventar. Y eso se ve en todos los ámbitos, poco a poco. De hecho, es que de verdad ha habido varias cosas esta semana que son verdaderamente ilustrativas. No solamente estas declaraciones de Iglesias, también hablaba Rosana de los periodistas y de los medios de comunicación anteriormente. Bueno, pidió quitar las licencias a las televisiones fachas en favor de Televisión Española. Hablaba. Sí. Pero sobre todo también ha habido una cosa, escribía en el Independiente hoy de eso, Antonio Maillo, coordinador federal de Izquierda Unida, que es un partido que forma parte de la coalición del gobierno, de Sumar y del gobierno. Hablaba de expropiar 25.000 viviendas. Estamos ya en el punto ese. Si no estás de acuerdo con nuestro programa, si realmente te interpones en nuestros intereses o si cuestionas nuestra política en determinadas cosas que consideramos esenciales o que nos preocupan, en este caso la vivienda, pues a lo mejor te lo quitamos. Volvemos al discurso del colectivismo y volvemos al discurso de generar sociedades basadas en el odio, porque esa ideología solamente lleva al odio, a la envidia, a la arbitrariedad, y a partir de ahí directamente, si no te gusta esto, te arrinconamos, te perseguimos, te machacamos Cataluña. O te vas. Y que siempre piensan en redistribuir la riqueza, pero nunca en crearla. No, y en redistribuir a la población, para repartirse ellos. La riqueza. En Cataluña, ¿qué ha pasado? Han pasado tres cosas. Primero, ha salido lo de Toquiles, amenazado y tal. ¿Qué pasa? Que cuando atacaban a Cayetana era una cosa grave y se atacan a este, no. O sea, lo mismo. Es lo mismo. Cayetana vale 20 veces más, etcétera. Bien, lo hizo. Pero la agresión era la misma. Pero la misma. ¿Qué pasa con los niños de Canet? El niño de Canet ha sido, como dice Miguel Tellado, que es de centro-derecha, es de centro-derecha agredir a un menor de edad de 5 años para que no pueda estudiar en español, chantajear a su familia para echarla del pueblo. Eso es lo que viene haciendo la banda de Pujol desde el año 1980. Está bien que en el PP miren a otro lado si les conforta, pero hagan el favor de no mentirse a sí mismos, pues inventan una trola y se la acaban creyendo. Que ya se la creyó González Pons, que es que iban a hacer presidente a Feijóo, que se la creyó, que salió diciendo un partido impecablemente democrático. Democrático. Los que prohíben estudiar español, los que persiguen a las familias, que piden un derecho básico. Ese derecho básico, lo sé porque estaba allí y lo he contado. Ese derecho, que es el que en el año 1964 declara sagrado la UNESCO, que es el derecho a la enseñanza de la lengua materna, lo defendió Pujol hasta llegar al poder. En ese mismo momento dijo que no, salvo que fuera español, en cuyo caso no. Y dice, pues entonces, ¿cuál era el pecado? Mintieron siempre, son una pandilla de racistas, xenófobos, son gentuza que abusa del débil en cualquier pueblecito de las afueras del Llobregat o donde sea, y allí la gente está indefensa. Y los partidos españoles, empezando por el PP, y a veces Vox, que Vox se comporta mejor, las cosas como son, los dejan tirados. Pero ese es el discurso PNVista del no hay que ir a provocar. Eso es. Pero no ir a provocar es hacer un mitin en un pueblo antes de unas elecciones. Eso lo consideran provocar. Provocar es ir con una pulsera, con la bandera de España, que te parta la cara y que pero vamos a ver, provocar. Provocar es tener derecho a la manifestación libre. O sea, de los derechos básicos son reunión, expresión y asociación. No puede ir un tío, un falangista, el día 12 de octubre a Baracaldo, a donde le dé la gana, pues solo faltaría que no pudiera. No puede. Es que vienen con capuchas, dicen los encapuchados de toda la vida. ¿Por qué? Porque quieren su terror. Es mentira, no tienen ningún miedo. ¿Qué miedo? Si el otro día García Serrano, que está a paso picas y buen vino, nosotros los falangistas. Me recordaba a Girón de Velasco.
y que cuando lo coge Juan Carlos y lo sienta, no se altere la presión. Bueno, pero ¿qué daño hacen? ¿Ninguno? Así resulta que los españoles no tienen derecho a andar por España. Es lo que han impuesto. Pero eso se lo decían a Ciudadanos. ¿Os acordáis cuando lo decían en Alsasua? Contra Albert Rivera, contra Inés Arrimadas. En esos pueblos donde ahora dicen que reina Alianza Catalana, ya veremos quién reina, luego echaban lejía después de pasar Inés Arrimadas, ¿os acordáis? Eso es Cataluña. Es una sociedad envilecida, enferma, igual que la sociedad vasca. Tienen que mirar a otro lado, al Festival de San Sebastián, para no recordar que hay 200.000 personas que no han votado, ni van a votar, ni van a volver a su sitio. Venga Maisabeles y venga lavados de cerebro. Es una sociedad asquerosa que, por desgracia, ese asco se ha permeado en toda España. Empezó como el procés en Cataluña, ahora el procés es toda España es un proceso de demolición donde se machaca, se sataniza y se persigue a aquel que piensa que lo que creemos que es valioso en España, que es la unión, la libertad, las libertades, la Constitución, es malo, es feo. Y dice, ¿pero cómo que es feo? Pero esto es lo que nos trae aquí, pagamos impuestos por eso. Es lo que definiste, Federico, hace un tiempo como un proceso pre-revolucionario. Totalmente. Vamos a llamarlo así. Es que lo es así. Y cuando un juez, a un juez le quema un caso porque afecta a un poder público relacionado con ellos, o cuando a un periodista le quema una noticia por miedo a que le pase, por ejemplo, como a Landete el otro día, pues sí. Ahí empezamos a vivir en ese caldo de cultivo en el que ya parece más difícil hacer la labor de auditoría del poder. Y eso es lo que pretenden, y al final realmente lo que ganan es la hegemonía social a partir de la extorsión, la coacción y la persecución. Pero la utilización del lenguaje yo creo que está mucho más a la raíz, e incluso en la concesión es la clave, porque, a ver, aquí se llaman lenguas cooficiales y se estudian incluso en el colegio. Yo, que como sabéis, soy italiana, Italia tiene 30 dialectos. Yo es que los llamo dialectos y no me bajo de ahí, y yo hablo el de mi padre y el de mi madre, pero en el colegio siempre he estudiado en italiano. Nunca se ha planteado que el lombardo o que el véneto se introdujese en la escuela. Yo creo que gran parte del problema está ahí. No, el problema es cuando pones A Coruña. No, es a La Coruña. O sea, en español se dice La Coruña. Luego en gallego lo dices como quieras. Sí, pero en casa hablamos ¿quién dialecto, puso eso? pero en José casa... María Aznar López. En las escuelas... María Aznar, recuerdo porque tropecé con Miguel Ángel Cortés el mismo día. Me he salido para no votarlo. Digo, pues encima cobarde. De todas formas, en las escuelas españolas se están ninguna necesidad. Se están dando casos de objetores de conciencia. Es decir, que los propios profesores, aunque tienen un manual delante de su vista, y los niños también, que les está diciendo determinadas cuestiones sobre la lengua, por ejemplo, pero hay sobre otros muchos temas que podríamos abordar, a los niños les están enseñando otra cosa. Claro, pero los profesores hacen lo que pueden. Hay centros públicos que increíbmente están haciendo maravillas. Son más públicos que privados. Pero hay una falacia de base, la falacia de que se va a perder esa cultura y esa lengua. ¿Cómo se va a perder esa cultura y esa lengua si yo, que he vivido toda mi vida en España, sigo hablando en los dialectos de mis padres y mis abuelos? Perdona, no se pierde. Perdona, ¿y si se pierde qué? No, bueno, si no lo todos los años se pierden no sé cuántas especies y miles de animales. Ya, yo podría... Se mantienen, que se pierde no es verdad. Pero lo mantiene el que quiere. Hay lo que llaman aragonés, es un invento, que además me lo dijo Labordeta, luego se hizo la chunta. Una cosa que se llama, de Aragón se llama la chunta, chuntarará, o sea, no mejorabas. La junta, se ha hablado español en el Valle del Ebro antes que en el Valle del Tajo. Pero en fin, analfabetos. Un tío suspende las oposiciones, se llama Ángel Conde. Lo mandan a Huesca, porque me ha suspendido, pues hay una vacante en un valle de esos, por la zona de Aisa y tal, hay dos vallecitos donde van dos fablas. Una fabla que es, pues es un habla, no llega a dialecto. No llega ni a dialecto. No llega nada. Y entonces ve que los niños en la escuela, debe ser que el maestro dice, esto es tonto, se pasan un papelito, esto contado por él. Y entonces en el papelito pues dicen cosas como, por ejemplo, charrar, que es por hablar. Charrar dicen en mi pueblo, que es Castilla ya. Eso es el castellano antiguo de toda la vida, eso no es aragonés ni Cristo que lo fundó. Él, en su indigencia, piensa que esto es una lengua nueva. Y entonces va y coge a la editorial El Bardo de poesía, de Pepe Batlló, que hizo grandes cosas y tal, amigo de José Antonio Labordeta. Entonces va y le publica un libro que se llama No deixéis morir a mí a voz, una especie de gallego macarrónico que me daría vergüenza en castrapo.
que simplemente alguien que no sabe español ha cogido unas palabras sueltas que él cree que son de Huesca, están también en Teruel y en Toledo, pero el pobre no sabe, porque no, si es que suspendió magisterio, vamos. Oye, a partir de ahí se pone en marcha, hay 200 profesores de aragonés, que es una lengua que se han inventado. Y dice, no, pero existe. Hombre, claro, y si me pongo existe y hago el orihuelés, pero te lo hago en 15 días y te escribo 3 novelas. Pues está tirado. Le doy a la inteligencia artificial en prosa o en verso. Y ya está, ya tienes literatura. Eso es una cultura. ¿Qué va a ser una cultura? No saben leer ni escribir. Cometen falta de ortografía. Parecen del Pili Juerga, Pilar Alegría, profesora, como el Ángel Conte. Con 200 tíos empeñados en aprender eso que llaman aragonés, claro, son 200 familias, son 200 votos. Oye, pueblos que te decen comarcas enteras, ¿eh? Ya tienes un poder y eso es dinero. Y, hombre, ¿cómo no vamos a ayudar a este idioma nuestro? Vamos a ver, nuestro idioma es el español. Se habla cada vez peor, se enseña fatal, no se sabe historia de España. Y luego, si quieres aprender cosas útiles, pues aprende inglés, chino, francés, alemán, o no aprendas nada. Haz lo que te dé la gana. Pero no me cobres. A mí eso de hay que conservar, no conservo nada, las cosas se recicla hasta la basura. Pero en este caso concreto, gente de verdad, además que yo aprecio, grandes investigadores de la historia de Antillón. Antillón es el gran diputado de las Cortes de Cádiz, de Teruel, que consigue que se prohíba el esclavismo y el castigo físico en las escuelas. Entonces, un gran geógrafo, primero que hace el mapa de mi pueblo, de todas aquellas zonas maravillosas, lo hace Isidoro de Antillón. Y esta gente que son investigadores, pues tienen ese vicio. Les gusta escribir cuentos en eso que llaman esa cosa, que es que no puede llamar aragonés, porque no existe. Y dice, bueno, ¿y entonces pierden el tiempo en eso? Sí. Bueno, yo pierdo el tiempo viendo series policíacas. Eso es igual, pero no hago daño a nadie. Esto sí hace. Cuando tú en la escuela ocupas ese espacio para enseñar algo que es innecesario. Enseñanza del medio. Hermana Ortiga. ¿Por qué hermana Ortiga? España tiene 5 ríos que son estos. Cuenta lo que ha sido siempre la enseñanza. Lo han sustituido por una palabrería grotesca que dice, ¿pero en qué mundo viven ustedes? Pero es la mejor forma de minar el proyecto común. Y no hay familias, no hay países, no hay naciones. Al final hay gente suelta que no sabe muy bien qué canal de televisión ver. Cuando las feministas empezaron aquella batalla por el lenguaje inclusivo y enviaron aquella carta a la RAE, le respondieron de una forma fantástica y con algo que me parece que está en la clave de todo. Y era, la verdad es que nosotros no tenemos tanto tiempo para inventar palabras, inventar términos, conceptos. Y la realidad de todos estos movimientos, como también de estas especies de institutos de defensa de la lengua, observatorios, todo eso se ve en el BOE. Y se comienza financiando un proyecto de investigación, no tengo nada en contra de eso, por supuesto, y se termina pagando la rotativa en catalán al conde de Godó. Bueno, claro, pues se crean redes clientelares a partir de ese tipo de... Es un negocio. Claro, es un negocio. Eso el día que se empiezan los chiringuitos a subvencionar, es decir, el día en que hay particulares que privatizan parte de la acción del Estado, por muy buenas intenciones. A mí no, déjeme usted de intenciones. Hágame proyectos de ley con memoria económica. Intención la que yo tengo sobre lo que pienso que va a ser el mundo dentro de 100.000 años. No me cuente su vida. O sea, ¿qué proyectos? Lo recuerdo como si estuviera ahora. Acaba de llegar a ABC, era la época que llaman son el ABC. Entonces empiezan a llegar subvenciones. Había las lentejas en el desierto del Sáhara, Amazonas sandinistas, todo esto chiringuitos típicos de Felipe González. Ahora es San Felipe González, como es San Lambán. De Felipe viene todo, porque es el socialismo. Y encima, anda que no robaron. O sea, aquí lo tenemos a los diputados, antes tenemos a los jefes de las putas. O sea, era la leche. Bueno, y nos hemos acostumbrado a, bueno, pero es que claro, así se ayuda. ¿Cómo que se ayuda? ¿Cómo que se ayuda? Tenemos unos impuestos impagables. La clase media en España está desapareciendo, machacada de impuestos. Y es que, claro, no pueden fallar las pensiones. Las pensiones están quebradas. Bueno, pero como sea dentro de 10 años, a burro muerto la cebada al rabo. Nos hemos acostumbrado a eso que dicen los cursos, procrastinar, es decir, aplazar cualquier solución. Que esto no admite ya más aplazamientos, que no puede ser que la ETA mande en las Cortes. Hombre, que si tragamos eso, tragamos cualquier cosa. Es que se quiere legislar sobre las emociones y claro, eso es muy peligroso. Eso es una democracia, no una democracia. Porque es muy fácil arrugarse.
Claro. Qué bueno es el Bueno, padre. ¿os parece que hoy el Colacel se lo enviemos a Miguel Calderón? ¿Sabéis quién es Miguel Calderón? Bueno, pues es la persona que sustituye a David Sánchez al frente bueno, ya he leído. la Oficina un de músico Artes Escénicas, prestigiosísimo. de la Diputación de Badajoz. Sí, Es un hombre perfectamente y probablemente cualificado. Es más, entre 15 candidatos ha conseguido su plan. No tendrá el síndrome de impostor. No sé dónde lo he visto, me parece que lo he visto en el ABC. En ABC le meten una puñalada al hermano intercostal, pero tremendo. Dice, comparan el currículum Vite unos y Golfe otros. Pero, claro, un músico de reconocido prestigio. Y entonces repasa porque tiene prestigio y el otro no. Sí, el titular es maravilloso porque un músico de reconocido prestigio sustituye al hermano de Sánchez en Badajoz. Lo de reconocido prestigio era... No, es... bueno, siempre se ha dicho desconocido prestigio. Bueno, pero seguro que este hombre es peor era la fórmula que se utilizaba para hablar de David Sánchez. Sí. Bueno, pues para él el Colacel, oye, que tenga una... Sí, señor, y que siga tocando con fricción. Eso es. Venga. ¿Qué tal? Muy buenos días. Estamos en la estación de la caída de la hoja. En nuestra piel también se nota y se produce cierta renovación de los tejidos. Por eso este puede ser el mejor momento para que le demos un extra de energía, y hacerlo desde dentro siempre es la mejor manera, la manera más potente. Y hay que hacerlo siempre de los mejores, de la mano de Colacel Antiox de Mundo Natural, la mejor y más inteligente suplementación, porque nos ayuda a combatir el envejecimiento de la piel, el descolgamiento, la flacidez, con la ayuda de los antioxidantes más potentes, los que se incluyen en Colacel Antiox de Mundo Natural. Fijaos, nos aporta colágeno hidrolizado puro, de alta absorción, antioxidantes como resveratrol, el extracto de granada y sobre todo la vitamina C, que contribuye a la formación de colágeno para que nuestra piel lo note. Es tan potente que con una sola toma diaria equivalía a 3 envases de cualquier otro producto. Así son en Mundo Natural. Así que pregunten a su farmacéutico dietista, llamen al 91-446-0000, también en la web www.parafarmaciamundonatural.es o en la aplicación móvil de Mundo Natural. Mundo Natural. Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. Bueno, los días de oro del Corte Inglés, que son 8 más lo que sea menester. Más otros 8, lo que sea necesario. Hasta el día 2 de noviembre, 8 días de oro del Corte Inglés, más de 600 marcas con hasta un 30% de descuento en todos los departamentos. Por ejemplo, en belleza, para cambio de temporada, vamos a preparar la piel con productos como el Serum Retinol Skin de Rewind the Kills, y también podemos cuidar el rostro con los productos de Estée Lauder, productos de Paula's Choice para crear la rutina perfecta, marcas de primera, la Roche-Posay, Aven, Atashi, Colmar Beauty o Sock Skincare, y la piel bien cuidada. Para el maquillaje es imprescindible. Y marcas de maquillaje también hay, Yves Saint Laurent o MAC, que son líderes en maquillaje. Para moldear el cabello, por ejemplo, la plancha de pelo GHD Platinum Plus Styler, y todo esto y mucho más. 30% de descuento, más de 600 marcas solo hasta el 2 de noviembre en los 8 días de oro del Corte Inglés, en la tienda, en la web y en la aplicación. Vamos a hacer una pausa, si te parece. Sí, hay solo 2 cosas para ir. Además, es que yo veo a Alesia enseguida ya. Estoy viendo, no sé, los Sudetes. Inmediatamente me voy a ver a Europa. Porque se está repitiendo, ayer nos lo contaba Alberto Rojas, claro, ya van por Estonia. ¿Cómo? Pues la historia de siempre. Hay un núcleo de alemanes, siempre hay 100.000 alemanes viviendo fuera de Alemania. O medio millón, o lo que sea. Y entonces, están bien o mal, o depende. Y entonces el poder político en Alemania lo lamenta, los olvida, que también lo hace a menudo, o bien los quiere rescatar para el Gran Reich, porque periódicamente Alemania crea un Gran Reich, se organiza un gran follón, acaban todos fatal, renace luego Alemania, vuelve a la historia de Europa. Antes de la pausa, que derrocar a Putin, dejar caer a Putin, etcétera, etcétera, tiene unos efectos secundarios muy graves. Y si quieres, luego la pausa los comentamos. El problema es que solamente se tienen en cuenta los efectos secundarios de que caiga Putin. Esto empieza ya con Kennan y la doctrina de la contención. Vamos, yo no quiero ninguna contención, yo quiero acabar con el comunismo. Ese es el gran debate, siempre en Occidente. No, pero es que, claro, si cae la Unión Soviética, bienestar para la humanidad. Sí, pero ¿qué pasará luego? Lo vemos. ¿Estás seguro que no viene uno peor? ¿Y que una disgregación de un país con las mayor número de armas nucleares? Estoy seguro de que quiero cargarme a este hijo de perra. De eso estoy seguro. Sí, yo también. Pues ya está. Y luego me cuentas. No, es que si no, ¿qué pasa con la contención? Los años 70, medio mundo ya es soviético. No, es que es peor. Es que si pierde el Vietcong, aún es peor.
Laos, Camboya. Bueno, pero es que claro, si entonces ahora dejamos... Porque claro, imagínate que defendemos Taiwán y vamos a ir a la guerra con China. No, hombre, no, vamos a entregarle ya los hijos, la casa, la familia y la cuenta de Netflix a Xi Jinping y que nos perdone por haber molestado. Al comunismo se le combate, el comunismo asesina, mata, miente. Hay que liquidarlo y no hay otra solución desde el 17. O ganan ellos o ganas tú, van ganando hoy. Con esa política se acabó apoyando a Pol Pot, por cierto. Por supuesto, claro, con buena expediente en la Sorbona. Tenía mejor expediente académico que Pedro Sánchez. Bueno, eso no es difícil. Bueno, algunos habían estudiado con Althusser. Bueno, Ho Chi Minh. Eso es. Ho Chi Minh, pero sobre todo Zhou Enlai, que ha sido el máximo después de Mao, y un tío que venía de Francia, que había estado en la Guerra Civil Española, en las guerras internacionales, que medio hablaba español. Lo cuento en el libro del comunismo. Yo he conocido a una hija de un jerarca chino en un campo de concentración que cantaba "Ponche dos franceses, tan guapa que China". De golpe fue. Bueno, vámonos a la pausa, Federico. Es la mañana. Es radio. Bueno, el tiempo está raro. Al final Benjamín no acaba de... No está resultando... Tenías tú mucha fe puesta en Benjamín. Hombre, yo por las tribus de Israel ya, y tal, igual, ¿no? Sí. Por el cava, no. No, yo reconozco ya puestos el champán. Qué nombre, me gusta mucho a mí ese nombre, Benjamín, me parece precioso. Sí, siempre es pequeñito, el Benjamín de la familia, pero bueno. Bueno, el caso es que Benjamín, fue si no hubo nada. Estamos en las temperaturas, empieza ya esto a enfriar, pero yo creo que hasta el mes que viene nada. 22 grados de máxima en Madrid, hoy calor, 33 grados en Málaga. Imagínate que se te aparece la inmobiliaria de la que era directora de la Guardia Civil. O Antonio Banderas, que también puede ser. Hombre, pero Antonio Banderas se aparece y le aplaudes. Enhorabuena por la boda, qué bien. A nosotros la próxima vez lleve chaqué a la boda, no el que le pedirán en Moncón, no le pedirán un cava. Valladolid revolucionado el sábado. Y a Ignacia de Pano se nos apareció Antonio Banderas en Málaga. Y fue como una aparición, ¿te recuerdas? Hombre, guapo es. Y es Antonio Banderas. Claro. Pues la María Gámez no se nos apareció, pero cuando estuvimos en Málaga, en el Edgar Neville, se veía uno de los áticos que tiene una propiedad. Pues esos eran 2 millones, decían, puede quemar. Sí, hicimos fotografías. ¿Cuántos tienen? Uy, muchos, varios por aquí. Claro, a mí luego ella y su marido, un tal Martínez. Las calidades me contaron eso nos que eran decía, malas, mira, eso nos consoló un poco. Sí. Además dice, y además el marido no se lleva bien con Zarrías, a mano derecha de Zarrías, el cuadrumano votante. De Gaspar Zarrías, el de los seres. Martínez, la mano derecha es marido de María Gámez, la de la Guardia Civil, que iba disfrazada de monja, llevaba una especie de cosa con un cordón. Bueno, ha pecado mucho en la vida, no solamente contra el Código Penal o el civil, no, algo tiene, porque era una cosa monjil y la echaron porque les pillaron, pues como les pillaron. Bueno, ahora los disfraces de monja están muy de moda. Halloween. Pero más ajustados que los de María Gámez. María Gámez iba de... Rosalía. Que mira la que lió el otro día en Madrid, que está el alcalde pensando a ver si... Sí, pero eso es porque el alcalde nos tiene que contar qué pasa con el Atlético de Madrid. O sea, aquí, mira, fíjate, Rubén, lo que es mi caso. Eso, me voy a enfadar con ese tema. No, te lo aclaro. Aclaro. Yo quiero, como sé de tu sensibilidad, o sea, yo tengo más gente en deportes del Atlético que del Real Madrid, lo cual demuestra que soy un desastre. Pero bueno, el Real Madrid es el Real Madrid y son hermanos atléticos. Para mí los atléticos son hermanos, son españoles. Yo me invitó además al Atlético en la inauguración del Metropolitano, es un gran nombre. La bandera española, Patrulla Águila, hermanos españoles y ya está. Y todos contra el Barça y los enemigos de España. Ahora bien, el Atlético de Madrid es propietario de Zaragoza. ¿Qué va a ser de nosotros? ¿Somos esclavos? ¿Nos han vendido? ¿Nos han revendido? ¿Qué hacemos? En el Zaragoza está de accionista minoritario el armenio. Eso de Gugurlian. Pero Gugurlian es parte del equipaje de mano de Miguel Gilmarín y ahora, por lo tanto, del Apolo 26. Yo recuerdo cuando el Apolo 13 acabó mal, pero es que el Zaragoza se enfrenta al Sporting de Gijón este fin de semana. Es que la última vez en la Romareda nos metieron 0-5 la Cultural Leonesa, que va penúltimo. Bueno, ¿qué quieres que diga, Federico? Pues si soy de Valladolid. Una palabra de... Bueno, pues, el otro día también... Sí. Qué frío pasó allí en Valladolid. Hay 3 ciudades en que pasó un frío horroroso, mucho más que el de Valladolid, Sevilla y Zaragoza. Qué frío hace en Valladolid. Frío. Bueno, total, que esto tenemos que arreglarlo porque le entregué a David Vinuesa, que es el atlético
científico, digamos, o sea que finge que no es tan atlético, pero es rabiosamente antimadridista. Y, oye, ¿qué sabes de esto? Dice, voy a publicar algo. No se ha enterado nadie de que estaba vendido. 2.000 millones. ¿De dónde viene ese dinero? ¿De dónde viene? Han consultado a los atléticos. ¿Qué va a ser de nosotros en la Liga? Detrás de Gilmarín estaba Tebas. ¿Dónde está Tebas? ¿Dónde está Tebas? En fin, y la mínima en Vitoria, 3 grados. Vamos a la bolsa, Beatriz. Pues el IBEX 35 ha amanecido en verde, Federico. El selectivo gana en estos momentos un 0,10% y sigue cotizando por debajo de los 15.800 puntos. En clave macro, acabamos de conocer los datos de la EPA del tercer trimestre. Sube el paro en 60.100 personas. La ocupación aumentó en 118.000 puestos de trabajo. Claro, lógicamente estamos en verano. Si no creamos ya empleo en verano, pues sería un auténtico drama. En España, rascando un poco en las cifras, vemos que son hasta peores de lo que parecen. Sube el empleo público, se pierden 10.500 autónomos y bueno, pues el maquillaje estadístico habitual también. Es que no falla. A ver, Luis Díaz. Hoy tenemos que hablar de Loquillo, que vuelve esta noche al Movistar Arena de Madrid para empezar su nueva gira Corazones Legendarios, en la que repasa grandes clásicos junto con artistas que él admira y que le admiran, entre ellos Alaska, Rafael, Andrés Calamaro o Leiva. Bueno, vi una entrevista que le hacían a Loquillo, siempre está bien. ¿Sabes quién es muy amigo de Loquillo? Fíjate, lo que es Alberto Rojas. ¿Qué me dices? Alberto Rojas es muy amigo de Loquillo y la última entrevista que le hicieron en El Mundo se la hizo Alberto Rojas. ¿Sabes, Alesia, que la primera vez que yo vi que me respetaba un poco Isabel González fue en el aeropuerto de Vigo? Por cierto, gran partido del Celta ayer. Qué bien lo pasé. Sí. ¡Oh, qué gusto! Al final ganaron como tiene que ser. Bueno, y me viene a saludar Loquillo. ¡Hombre, y tal! Pero lo conoces, bueno, conoce a mí y tal. Y desde entonces me mira con un... No admiración, sí, pero sí un respeto. O sea, le debo a Loquillo que mi subdirectora me tenga algún respeto. Hombre, o sea, y Alaska demostrará otra vez lo gran profesional que es, porque hemos perdido a un gran amigo, a Pedro Monster, y ayer estábamos juntas en el tanatorio y que esta noche me has dicho, sí, pues le costará, pero lo hará bien. Bueno, como vi siempre. Los mensajes, el de Alaska y el de Mario. Sí. Hay gente buena en la vida. Una de las cosas que tiene España es que siempre se sorprende gente muy buena en España. Y Pedro era excepcional. Sí, señor. Bueno, oye, estamos cumpliendo nuestros horarios. Es escalofriante. Sí, esto sí que es escalofriante. Pues para seguir cumpliendo los horarios vamos a dar paso ya a Vanessa Vallecillo. Vamos a hacer una pausa. Que nos trae hoy una invitada muy especial con una historia que está contada en ese libro que tienes ahí, Coraje, el precio de la libertad. Ella es Hanan Serrouk. Estuvimos hablando con ella hace tan solo unos meses, nos contó su historia y lo que está haciendo actualmente a partir de esa enseñanza. Una mujer propia biografía. Valiente. Hay gente que con su biografía lo que hace es convertirse en una rata. Y hay gente que con su biografía se convierte en alguien. No solo algo, alguien. Y hay gente que es así. Ahora que está de moda lo de las infiltradas, los que trabajan para el bien, para la ley, para los débiles. Cuando alguien se infiltra en la ETA, que es un héroe, en la ETA, que es una colección de ratas asesinas, asquerosas, y se infiltra entre las ratas para vencer a las ratas, merece nuestro crédito y tal, pues esas vidas quedan muy, muy tocadas. Y lo hacen por una razón, que es que no se lo van a agradecer jamás. Es como los espías que están espiando a los malvados. Sí, ella en el libro cuenta precisamente eso. Dice, yo no cuento mi historia porque necesite darla a conocer, porque yo lo necesite para mí misma, ¿no? Yo simplemente por el hecho de que alguien pueda leer esta historia y le pueda ayudar a alguien que se haya visto en la situación o que se esté viendo en la situación en la que yo me vi siendo una niña, ya con eso me vale. Y gente que de niños se hacen adultos luchando contra errores estructurales de la sociedad. Es tremendo. Ahora nos lo cuentas. Enseguida. Bueno, Vanessa Vallecillo, un capítulo hoy, pero muy especial dentro de esta visión que estamos haciendo del Estado. El año pasado hablamos de Valencia, el programa que dirigió Vanessa, que presentamos en Valencia y que tantas preguntas, por desgracia algunas respuestas truncadas, tuvimos. Pero como no se puede estar quieta. Entonces, hay una idea, me dice Rosana, tiene una idea Vanessa, que es todos estos casos de fracaso del Estado, que coge a los menores, que dice que los protege, que los quita de las familias, que les priva a veces abuelos o lo que sea y tal, que se asume una patria potestad legal, moral,
casi ética, seguridad y tal. Claro, luego, ¿qué pasa con esas personas que desde niños están protegidos por el Estado y en realidad no están protegidos? Es más, cuando conoces sus historias, son terribles. Y que además redundan en una cuestión ya social que afecta a nuestra sociedad en muchísimos ámbitos. Hoy además lo vamos a ver todo encarnado en ella, nuestra invitada de hoy. Ella es Hanan Serrouk. Me vais a permitir, si os parece, que os haga una breve presentación. Ella nació en Barcelona, pero sus raíces están en Marruecos, el país del que llegaron sus padres a España a finales de los 60. Ella les recuerda adaptados a la cultura occidental e integrados en la Cataluña de entonces, donde no había otro remedio porque no había muchos más inmigrantes. Ella ha tenido la infancia de cualquier niño de su edad. ¿Cómo están ustedes? Ella iba al colegio, a sus extraescolares, pero todo cambia cuando su padre fallece y su madre recibe una oferta de matrimonio de Marruecos. Ese hombre resulta ser un salafista. En su casa se acaba la televisión, se quitan todas las fotos, hasta las figuras de porcelana, la sacan del colegio y a ella, que solo había visto rezar a su abuela en Marruecos, le conciertan un matrimonio forzoso con un hombre mucho mayor. En esta letra de nuestra Alaska se refugia Hanan en su habitación y es la que le da fuerzas para dejar todo lo que conocía hasta el momento y emprender una huida. Ella coge un tren hacia Gerona, pero allí le intercepta la Guardia Civil, la envía a un centro de menores. Ella crece en ese entorno, sin una figura de apego, sin un referente y con la certeza de lo que está ocurriendo en paralelo en el entorno de su madre. El salafista ha ido creando una comunidad, ha puesto en pie la mezquita de Figueras, todavía hoy cuna del germen radical. Para entonces, Hanan ha crecido, ha salido del centro y encuentra su camino aprovechando su experiencia para crear la asociación Punto de Referencia, la primera que intenta ayudar a jóvenes extutelados como ella una vez que el sistema les escupe a la calle sin un lugar a donde ir. Pronto se da cuenta de que la administración ha construido un entramado político en torno a la gestión de los centros que es imposible revertir y en paralelo también aprovecha sus raíces para convertirse en mediadora sociocultural y participa ya en el año 96 en el primer grupo de trabajo sobre menas. De hecho, uno de sus primeros estudios consiste en trazar la ruta desde el Magreb a España y se dan cuenta de que a pesar de que no es el punto de paso más cómodo, esa ruta tiene siempre un punto en común que es Santa Coloma. Y es que allí había un imán que organizaba partidos de fútbol entre los chavales, que se escudaba en la labor social que estaba haciendo con ellos y sin embargo Hanan enseguida se da cuenta y descubre de que detrás hay algo más. Da aviso de lo que está sucediendo, pero no le hacen caso y pocos después, meses más tarde, se desarticularía allí mismo una célula de Al-Qaeda. ¿Cómo sería su trabajo? Que la política se fija en ella y ella también en la política, en cómo el independentismo está aprovechando ese caladero de voto musulmán a costa de dar poder al salafismo. De hecho, uno de los interlocutores de Artur Mas es el islamista que se casó con su madre. Así que ella sabe detectarles muy bien, esa capacidad la lleva a colaborar durante 20 años con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y con todo esto ella nos va a hablar con toda potestad de las carencias del sistema de tutela, del fenómeno de los menas, de los matrimonios forzosos que como el suyo aún hoy se siguen celebrando en España y por supuesto de cómo el islamismo radical se está afincando en nuestro país. Bueno, Hanan, bienvenida. Hay que decir que estamos hablando de la civilización europea y africana, que ha habido momentos en que hay una civilización. Los pasos atrás, yo he vivido la Barcelona, la Cataluña, lo he contado en el libro, Barcelona, la ciudad que fue, era la ciudad más europea de España, ahora es la ciudad más africana de Europa. Absolutamente. Pero absolutamente, y a peor, y va a peor no solamente por sucia y tal, sino porque tiene el germen de la abdicación de lo que antiguamente era un modelo de civilización. Santa Coloma yo era, pues en Santa Coloma de Gramenet, está Santa Coloma de Farners, son las dos Santa Colomas, de donde viene Rufián, el pijo aparte, este estúpido y siniestro. No ha dicho nunca una palabra contra el islamismo. Los matrimonios forzados, pactados, que es una compra de carne humana, femenina, en Cataluña llevan 30 años. Pujol fue el primero que favorece que vengan de Marruecos y no hispanos, porque así no hablarán español, olvidándose del Islam. Pequeño problema que a él no le cabía en la cabeza, porque él tenía la cabeza en otras cosas. Entonces, cuando uno ve que esto es que ella empieza, va 30 años, la primera historia de los menas, son 30 años que se han perdido en España, pero especialmente en Cataluña, porque ahí no había Estado, no hay Estado español, tampoco hay Estado catalán, no se sabe muy bien lo que hay mucha burocracia y hay un montón de gente balduenda que va como de institución en institución. ¿Cómo vives? ¿Y cuándo empiezas a darte cuenta? Que claro, tendré que ser muy joven, en esa biografía, digamos, atormentada, de que no puede ser una pelota de ping-pong que te van... ¿En qué momento dices, bueno, yo tengo que hacerme dueña de mi movimiento porque estos tíos me están destruyendo?
Mira, yo, a medida que sobre el gran impacto después de huir del matrimonio forzoso, que tomar esa decisión... ¿Qué edad tenías en ese momento? Iba a cumplir 14. Yo siempre digo, antes cuando he oído la canción de Alaska me he emocionado, es una canción que siempre me emociona, porque habla de ser dueña de tu destino, ¿no? Y a quién le importa lo que los demás, ¿no? Y a mí eso me dio fuerza, fue mi muleta para tomar decisión y aquella niña que era tan débil. Cuando llego al centro es otro impacto, en el sentido de que no hay la conciencia, nadie crece pensando voy a acabar en un centro, me van a proteger, no sabes, pero tampoco te explican. El impacto de llegar, ver ese caos, pero en aquel entonces todavía estaba medio organizado, pero ya cuando cumplo 18 años no hay nada, no hay absolutamente nada, y hay la sensación de no es que tú hayas sido víctima o que hayas violado tus derechos, no había habido una protección, es que tú eres la responsable. Y de ahí decido pues seguir, caminar, a hacerme dueña de mi vida y tomar las decisiones que creo que son más oportunas. Observo de que no soy yo solo la que sale en esta situación de vulnerabilidad, sino que somos muchos. Por eso surgió la idea de punto de referencia, porque yo necesitaba un referente y pensé, pues igual que yo lo necesito los demás, y podría ser interesante crear un mecanismo que aporte eso, ¿no? Mi decepción fue que ver que la administración estaba en otros menesteres, es decir, que empezaba a haber una idea más mercantilista, el comercio de la desigualdad, de la pobreza. El negocio. El negocio, y no tanto los principios y vocación de servicio, y sobre todo cuando uno se hace cargo de una tutela de un menor que tiene una responsabilidad que es educar, proteger y en este caso curar. Y eso no se hace, ya se dejó de hacer. Y de ahí yo me salgo de estar vinculada a ningún movimiento asociativo y mucho menos de la asociación que surgió Punto de Referencia por principios, porque igual que no me hubiera gustado que comercializaran con mi desgracia, no voy a participar en comercializar con la desgracia de los demás. Eso al mismo tiempo me convertí en una persona crítica, no creerme lo que había alrededor. Y tuve la suerte de que al hablar árabe me pidieron de hacer de intermediaria con el tema de que aparecían los primeros menas. Sí. Entonces en Vía Layetana todavía estaba la unidad de menores, estamos hablando del 96, 97. Y yo decía de traductora porque evidentemente daban nombres absurdos, ¿no? Como tetera fría. Que decían, bueno, cuando llegaban ante el juez con los informes decía, oiga, pero esto que pone aquí, cuando ya iban al consulado de Marruecos dice, usted ha cogido una tetera fría, dice no, entonces necesitaban a alguien que hiciera de traductor. Esa relación pues me llevó primero, fíjese, a conciliarme con mi herencia cultural. O sea, me acordaré siempre, un policía me dice, oye, Hanan, tú tienes que poner en valor tu conocimiento del árabe, lo que conoces del entorno, porque es útil y no te acomplejes. Y porque vale, porque es valioso. Es valioso. Y sigue adelante, ¿no? Y eso me reforzó, y cuando hubo el debate sobre lo que llamamos MENAS, la definición MENAS no es despectiva, simplemente es menores extranjeros no acompañados, se insistió muchísimo que no podían estar en el ámbito de lo que es el mecanismo de protección de menores, porque es otra problemática totalmente diferente. Y entonces lo que se les avisó a los políticos, a las instituciones es, si ustedes ahora banalizan y aceptan 20, prepárense para aceptar a toda África, literalmente. Y esto sobre todo lo dijo un profesor experto en inmigración marroquí, un antropólogo, Luis Miguel Narbona Reina, que el primer trabajo que se hizo sobre la inmigración marroquí asentada en Viladecans, y la respuesta política fue, bueno,
por unos cuantos niños no voy a ensuciarme mi imagen. Mi reflexión fue, no es una cuestión de imagen, es una cuestión de servicio. De ahí se magnificó todavía más el mercantilismo de los centros de protección de menores. Es decir, ya no es la utilidad para que está hecha esa función de protección y cura, insisto, curar, recuperar esos menores heridos, sino un parking donde todo vale. Entonces ahora no existe servicio de protección menores, el sistema está roto y lo que hay pues son empresas de autoocupación que apelan o hacen bandera especialmente de la presión migratoria, que se ha prostituido absolutamente todo y que ha roto este sistema no tenemos sistema de protección ni prevención del maltrato a la infancia. Hanan, tú recorres tu trayectoria en este libro, En Coraje, el precio de la libertad. Hay varios capítulos y momentos que a mí me han llamado mucho la atención y que me parece que son detalles que aparentemente no tienen importancia, pero que en tu caso sí la tienen y además son debates muy actuales. Por ejemplo, el recuerdo que tú tienes de ese momento en que en tu casa, todavía estando con tu madre, se cambian los vaqueros y las camisetas por el hijab, ¿no? Hablas de ese momento, ese simbolismo de quitarte la ropa occidental y ponerte el hijab. ¿Qué significa el hijab? ¿Qué significó para ti en ese momento? ¿Y qué consideras que significa ahora mismo? Y luego la recuperación que tú tienes y la ayuda que tú tienes siempre de los agentes del orden, de la policía, ¿no? Acabas de describir cómo un policía te dice, no, tú tienes que poner en valor tu cultura, tus orígenes, tu lengua, que te va a ayudar en el futuro. Pero son los policías los que a ti realmente te dicen, no, tienes que poner en orden tus papeles, tú no puedes estar en esta situación, sé valiente, sigue adelante, te vamos a ayudar. Mira, la policía, los cuerpos y fuerzas de seguridad, para que la gente entienda, fueron los primeros que me dieron la mano de verdad. Pero la mano de verdad. De su bolsillo compraron el primer bocadillo que comí cuando huí de casa. Eso se llama humanidad, eso se llama vocación de servicio. Y no tendré suficiente vida para agradecerles en cada momento de mi vida que me han acompañado y me han hecho ser la persona que soy. El hijab es violencia, te arrebata la vida, tu identidad, es cárcel. No entiendo cómo podemos estar pensando que pueda tener cabida en nuestras aulas la presencia del hijab. Yo no digo que una joven, una mujer adulta, tome la decisión de militar en el islamismo y que lo visualice llevando el hijab. Yo lo puedo entender. Nosotros en Cataluña hemos sufrido los lazos amarillos y yo hago ese símil, es así. Pero que nuestras instituciones, nuestros dirigentes vean la posibilidad viable de que nuestras aulas, nuestros menores estén sometidas a esa violencia y no hagamos nada, me parece, primero, es que es una irresponsabilidad porque hipoteca nuestro futuro como país inmediato, porque legitimamos el islamismo como una opción social, cultural y política en nuestra sociedad, porque ahora es que penetre el hijab en las aulas y mañana que sea el islamismo, ese hijab que lo lleve a nuestras instituciones. Porque el ideario que utiliza el hijab apela al islamismo global. Todos o casi todos deberían conocer, nuestros dirigentes, el proceso de desarrollo que ha llevado a hermanos musulmanes y su objetivo es la yihad global, donde no se impera la ley islámica, la sharia. Hay que hacer la yihad para que eso sea así, y han avanzado. Surgen en 1928 en Egipto. Déjame añadir que Obama, gran traidor, fue a la Universidad de Egipto a celebrar el aniversario del nacimiento de los hermanos musulmanes y que hace un año publicó Francia un informe de Estado muy trabajado sobre cómo la expansión, eso le llaman la yihad global, que no es más que el proyecto primitivo de dominar el mundo y que no se convierta, o se convierte o se le mata, pero mediante la penetración en las instituciones, que hay que decir que tiene aspectos realmente magistrales. O sea, hay cosas... Sí. Y recuerdo que una pieza de eso
se llamó y se llama Tariq Ramadan, que es uno de los teóricos, íntimo amigo de Juan Luis Cebrián, que en la Fundación Adman, que presidía la entonces señora de Juan Luis Cebrián, lo trajo a Madrid, cuando está perseguido en varios países europeos por ser una cabeza pensante del terrorismo islámico global. Ese tío ha sido tratado en Madrid como si fuera, no sé, Santa Margarita María de Alacoque. El informe en Francia es tan contundente que pensaron en prohibirlo, en no publicarlo. Al final salió, pero debo decir que en España, que es el primer sitio donde tenemos que ver, estamos al lado de Francia. Es nuestro primer socio comercial, es nuestro vecino, lo será siempre. Y están por delante de nosotros en ese conflicto, porque ahí sí ha habido gente, sobre todo mujeres musulmanas o de origen argelino, marroquí, que sí están dando esa batalla, que aquí prácticamente no se está dando. No se está dando porque, primero porque no se quiere, porque realmente hay informes que avisan sobre ello. Nuestros cuerpos y fuerzas de seguridad que están al día, cada día a pie de calle, hace ya años y años que avisan del avance del islamismo. Yo lo llamo la yihad intelectual, la yihad del pensamiento, el terrorismo de fractura social. El islamismo, para que los oyentes nos entiendan, se basa en, primero, en dominar, reeducar al individuo, organizar la familia para dominar la sociedad. Entonces, estos principios, estos pasos que son sus orígenes, los mantienen. Donde no llega el Estado están ellos y penetran desde, dice, ¿cómo lo podemos ver? Pues todo el elenco de las redes que llamamos de da'wa, de proselitismo, las redes del multiculturalismo, apelan a que hay una superioridad moral, social, que es el islamismo versus la democracia occidental, porque ellos no consideran que nosotros seamos una sociedad avanzada. Ellos consideran que son ellos los avanzados y nosotros somos los inmorales, los corresivos y decadentes. Las mujeres sucias. Hay que ver cuando insultan, por ejemplo, incluso en violaciones, o insultar en Gran Bretaña, donde, por cierto, Margaret Thatcher cometió el mismo apaño de Cataluña. Creer que con los líderes religiosos pakistaníes, por ejemplo, podían llegar a acuerdos. Eso a la larga es suicida. Absolutamente. Y un poco es lo que ha hecho de alguna forma hasta ahora Cataluña, ¿no? Con todo este englomerado, los dirigentes, especialmente los catalanes, han creído que dándoles reconocimiento social, político, pues iban a llenar sus nichos de voto sin que esto tuviera consecuencias. Y tiene consecuencias, ¿no? Y lo quiero enlazar con el debate que hemos tenido sobre el hijab. El hecho de que las niñas estén en las escuelas llevando hijab, les estamos permitiendo que instruyan que ellas con hijab son decentes y todas las demás, la libertad de las demás, son unas inmorales que está legitimado que sean atacadas, violadas, crecen en esa moralidad separada, ¿no? Lamentablemente, lo que han conseguido en España la Hermandad Musulmana es que los hijos de los inmigrantes, que aunque nacen en territorio español, no crecen en los valores, las culturas y la ley y la Constitución española, sino en una sociedad no solamente que es paralela, sino que empieza a desplazar lo que nos hace sociedad y lo que nos hace España. Pero hay una cosa muy interesante, es la primera generación, sobre todo de argelinos, profesionales liberales que llegaron a Francia, realmente eran más laicos, mucho más laicos que la segunda generación. Ya lo contarán en su... Claro, la clave es, y yo creo que es muy interesante esa respuesta, y además creo que es clave, cómo permea el islamismo a partir de esa segunda generación, tercera generación. ¿Cómo es el proceso para captar a esos jóvenes? Claro, mira, yo siempre digo que yo, entre comillas, lo tuve más fácil de huir de un matrimonio forzoso que, por ejemplo, ahora, que es mucho más complejo. ¿Por qué? Porque la hermandad ha conseguido tejer una sociedad mucho más amplia, esa policía que llamamos de la moral, esos mecanismos de control son mucho más severos, ¿vale? Impermean mucho más, y porque en Europa y España también los islamistas han penetrado mucho más en los centros educativos, que siempre es su primer objetivo, en las aulas universitarias, en los centros de ocio, de extraescolares, todo el ¿Ellos ámbito. pagan influencers? Evidentemente,
evidentemente, la red de hermanos musulmanes es mucho más compleja, tiene mucho más poder de que lo que nos imaginamos, y no podemos hacernos una fotografía muy simplista como unos locos que están rezando en una mezquita y nada más. Es un conglomerado de poder económico, político y terrorista importantísimo. Y mediático. La propaganda para ellos es fundamental, por eso siempre hacen bandera de los conversos. Eso es una forma de y de las conversas. Y de las conversas. Prácticamente no hay día sin que no aparezca, no sé por qué en el mundo nos pasa eso. Siempre aparece una tía que antes iba moviendo lo que tenía y ahora va moviendo a la. Pero siempre, nunca es el caso contrario. Entonces, porque si abjuran, los matan. O sea, la apostasía está condenada con la muerte. Y eso lo venden como libertad. Pero vamos a ver. Hemos comido toda la propaganda, está todos los días, pero los medios, sirviéndote tu potito totalitario y los nenes se lo comen. Hay un elemento añadido, el sentimiento de pertenencia en la banlieue francesa en general. Claro, ¿cómo lo adquieren? A través del Islam ahora. El elemento de identificación es el Islam y las drogas. Fíjate, los Pinot Noir, mi generación, nacimos y tuvimos la oportunidad de crecer en la sociedad real, ¿no? Los islamistas lo que han conseguido es que esa sociedad desaparezca. En muchos municipios, ya no solo barrios, no se rigen por el orden social, cultural que conocemos nosotros como españoles. ¿Qué pensaría ahora la gente si les digo que ahora mismo en España yo, como mujer, no puedo entrar a según qué bar? Las niñas no pueden ir con manga corta por la calle, no podría entrar, ni mucho menos, ya no digo a tomarnos una caña. Lo podría hacer antes en Casablanca que en Figueras o en Santa Coloma, o en Fuenlabrada en según qué bar, pues que están bajo otro orden. Entonces, estos jóvenes que nacen, como he dicho yo, nacen en territorio español, pero crecen en otro orden, en otros valores, en otro concepto de ley. Ya tienen aspiraciones a que se aplique la Sharia, y entonces es que a mí me sorprende que no se esté haciendo nada, que se esté instaurando y que no siquiera haya un debate social, ¿no? Porque sus mecanismos son potentísimos, están bien arraigados, tienen una red amplísima por toda España, son organizaciones que incluso reciben dinero público. Y lo que han conseguido, sobre todo con ciertos dirigentes políticos, es blanquear todo esto en aras de un concepto del multiculturalismo que lo único que ha conseguido es segregar y que sea la fisura por donde la hermandad musulmana ha penetrado. ¿Y qué se sabe del dinero? Que solamente es público, se reciben, ¿no? Las teocracias árabes, las familias se componen, las familias reales, siempre se ha dicho que financian mezquitas, financian movimientos. Llega dinero del extranjero, evidentemente, pero también la Comisión Islámica Española recibe dinero público. Están bien adiestrados en saber manejarse en las dos líneas, ¿no? Fundraisers. Sí. Luego, ojo, la cuestión no es menor. Por ejemplo, en Londres hay un banco islámico, y aquí ya se está asentando justamente en Barcelona otro banco islámico, donde, por ejemplo, quien lo dirige pues ha sido invitada por Yolanda Díaz a participar en un foro de economía social. Entonces se les está legitimando constantemente. A mí me gustaría preguntarte sobre la respuesta, sobre la unión de personas valientes como tú. Me viene a la mente Yasmine Mohamed, autora de Sin Velo, un bestseller que en Canadá tuvo una situación similar a la tuya, con la diferencia que el padrastro era un yihadista, era un terrorista. ¿Tienes contacto con otras mujeres que estén luchando como tú con valentía a nivel mundial para crear una respuesta? Mira, a través de redes sociales sí que justamente con ella en las redes sociales intercambiamos mensajes. Aquí en España es muy difícil porque no pueden alzar la voz. Yo ya soy una mujer con mi vida hecha y estoy tranquila. ¿Tienes miedo? No tengo miedo porque siento que estoy en un país que creo en nuestros cuerpos y fuerzas de seguridad, ¿no?
que es muy diferente a creer que creer en las instituciones. Pero sí que no pueden alzar la voz aquí en España porque estamos totalmente abandonadas, boicoteadas, censuradas, eliminadas, y bueno, sufrimos todo tipo de ataques. Yo sufrí el repudio por parte de mi familia y de la comunidad, pero y he crecido con ello, pero me horroriza, y es algo que lo estoy asimilando, que parte de mi país, agentes sociales, activistas y ciertos políticos estén participando de ese repudio por querer ser una mujer libre, por sentir orgullo de pertenecer a un país tan grande e importante como España. Entonces eso es lamentable que se esté dando esta situación. Por ello muchas mujeres y jóvenes no alzan la voz, no se sienten interpeladas ni seguras de verbalizar lo que sienten, lo que piensan, porque saben que no hay una protección. Déjame decir un detalle. El otro día veía que un debate antes de que Silvia Orriols se declarara, no sé, la cabra de la Legión, pero tuvo un debate con una tía. Esta tía, pues una tía, esta era pues una señora de origen marroquí que vivía en Barcelona y que la ficha Esquerra Republicana. Y cuando la ficha le pone el pañuelo. Le pone el pañuelo. Y es diputada en el Parlamento de Cataluña. Y entonces siempre se la echan a Silvia Orriols, que naturalmente le gana, pero por los votos y tal y cual. Pero es una situación de una violencia. Y dice, bueno, y esta tía farsante que no lleva el pañuelo. Y ahora, mientras Silvia Orriols dice lo que dices tú y cualquier persona, eso es una cárcel. Esto es ponerle la estrella de David o lo que quieras a una niña apenas nacida. La declaras pecaminosa, capaz de pervertir a la mitad de la humanidad. Bueno, la basura que es eso. Oye, ¿cómo hablaba? ¿Con qué suficiencia? ¿Con qué desprecio? Oye, la otra es una representante del pueblo exactamente igual que tú. Pero protegida por un hinterland, en el fondo, de falsedades. Tú no llevabas el pañuelo. ¿De qué te estás disfrazando? Hablando de la flotilla. Es que claro, porque la libertad en la flotilla. Bueno, había hasta... prohibieron que fueran gays. Prohibieron la bandera arcoíris, callados todos como puertas. Pero esa sensación de decir, bueno, aquí resulta que la marginada es la que defiende la ley y la marginadora, la chula, es la que la pervierte, que encima está mintiendo. Tengo una impresión, es decir, pero esto es una pesadilla. Absolutamente, y es terrible el efecto de todo eso, porque esto lo vemos en la tele. Imagínese alguien que está en su casa, una joven, que quiere luchar contra ello, pero claro, ¿cómo va a luchar cuando en casa ven a una mujer en nuestras instituciones, en el Parlamento, con un hijab? O cuando va a una institución, a unos servicios sociales y se encuentra otra mujer con un hijab. Pues me he encontrado jóvenes en las redes sociales, me contactan, me dicen, es que intento hablar, pero claro, me dicen que es un choque cultural, que tengo que aceptarlo, que no caigan los discursos de manipulación, de odio, cuando lo que apelan es, por ejemplo, simplemente al derecho a su propia imagen o al derecho a formarse, y es algo terrible. Hanan, ¿se están pactando matrimonios con niñas menores en España? Sí, yo tendría que haber sido un caso anecdótico, algo raro, pues bueno, pues vale. En aquella época, y no tendría que haber vuelto a suceder. Pero en lugar de quedar como un caso anecdótico y erradicar esta práctica, lo que se ha hecho es crear que ciertas unidades, en este caso en Cataluña de los Mossos d'Esquadra, se especialicen en detectar y intervenir en estos casos, cuando España no tenía matrimonios forzosos. Dicen, no, la comunidad gitana. Oiga, la comunidad gitana, la niña puede decir no y no se le lapida. Esto es diferente, es muy diferente, no se puede comparar. Hablabas de la escuela para ti fue un refugio, tú lo narras en tu biografía, dices que era el momento en el que tú pues estabas en contacto con tus amigos, donde disfrutabas, aprendías, escuchabas, luego ibas a casa y veías a los payasos de la tele, escuchabas a Lascano.
ahora mismo la escuela puede ser un sitio en donde se continúa esa pesadilla, ¿no? ¿Cómo estás viviendo tú iniciativas que ya en algunos colegios de España están sucediendo y se están reclamando, por ejemplo, a los padres de cambio de menús? Bueno, la prohibición en Ceuta por parte de la ministra de Educación, el único sitio que tiene son Ceuta y Melilla. ¿Y en Aragón también? Bueno, es que es Pilar Alegría la que ha prohibido la carne de cerdo. Este lo llevamos muy mal. Hombre, no se lo perdonaremos jamones, jamás. Sí. Pero ¿a quién se le ocurre? Ayer además nos estuvimos dando un mensaje. Sale una nota diciendo que un colegio de León, de unas monjas, ha dicho que no lleven los niños bocadillos de jamón y tal, para que no haya choque cultural y tal y cual. Luego resulta que era mentira. Es tan verosímil. Sí. Que lo acaba de hacer la ministra de Educación. Pero siempre dicen, para que no haya choque cultural, oye, ¿por qué no dejan de chocar ellos? Porque tiene que chocar el jamón. ¿Tú esto cómo lo estás viviendo? ¿Qué te parece? Es que es increíble porque si yo recuerdo mi infancia, mi madre cuando fue a hablar con el colegio les dijo, oiga, a la niña no le den jamón. Yo me quedaba a comer en el colegio y no pasaba absolutamente, no había. Es que somos un país donde está garantizada la libertad de culto. Nuestro problema no es con una religión, nuestro problema es con un movimiento político, totalitario, supremacista, y que se quiere hacer notar constantemente y marcar las diferencias y generar distancias constantes para crear el ellos y nosotros y buscar la confrontación constantemente. Entonces es terrible y que han llegado a la escuela y que no seamos capaces de reaccionar. Es cuando se decía, cuando estaba de moda hablar, ahora no, del yihadismo porque habían los atentados y se hablaba de la contranarrativa que era necesaria y luchar contra la yihad intelectual y del pensamiento, justamente esperábamos que se tomasen medidas concretas en el ámbito educativo, social, académico, cultural, cosa que no se ha hecho. Para nada, no se ha hecho frente a ello. Y además como no está en las noticias, no está en la agenda política, se tiene olvidado. Y al islamismo ya le está bien. Entonces ya ha ganado terreno, ya ha penetrado y ya se ha sentado en los centros educativos, que es su primer objetivo, porque sus pasos son educar al individuo, ordenar la familia para organizar la sociedad. Sí, señor. Y es así. Yo sé que esto es indemostrable, pero ¿crees, Haran, que en la respuesta o en el movimiento social que se ha organizado en países como España con respecto al conflicto de Oriente Medio y a esos guiños a Hamás, que el otro día la administración estadounidense los criticaba, lo señalaba, ¿crees que ese islamismo influye en el punto de vista de los líderes europeos, líderes como Pedro Sánchez, a la hora de tomar esa postura de apoyo tan manifiesto a Hamás? Absolutamente, absolutamente. Cuando decimos que Israel es importantísimo porque es el bloque a que haya una expansión de un califato, de un Estado islámico. Es la importancia de un Estado democrático como es Israel, ¿no? Y los islamistas lo que han conseguido es, como he dicho, penetrar en todos los ámbitos sociales, académicos, intelectuales. Han creado un discurso que ha calado y estas movilizaciones no solamente es para apoyo a Palestina, no, es un pulso a la propia democracia occidental. Y es eso lo que buscaban con los atentados contra Israel, es la coacción a la democracia. Hay no sé si hay, seguro, vamos, que hay preguntas muchísimas y además pasamos del siglo VIII al siglo XXI y el problema es el mismo. Absolutamente. Sí. A ver, sí, yo por último simplemente me gustaría preguntarte, ya que hablábamos del ámbito educativo, está siendo muy polémica la asignatura del Islam en los colegios, se está presentando como algo inofensivo, como un elemento integrador, pero realmente lo que se ha visto es que las fundaciones que imparten esa asignatura son las que eligen a los profesores, con lo cual por ahí también hay una opacidad. Exacto, es que, por ejemplo, la organización que escoge los profesores tiene vinculación, desciende de la hermandad musulmana. Y tiene miembros que han sido activos del partido islamista marroquí y han sido miembros activos presentados públicamente como miembros de la hermandad musulmana. Ese acuerdo
es una coacción al Estado cuando se presenta, porque el argumento que dan es: déjenos a nosotros darles las clases de Islam, porque si no afuera aprenden algo que es radical y luego hay atentados. Entonces, déjenme hacer los atentados a mí, ¿no? Entonces, y a más es que nosotros tenemos que elegir los profesores, porque claro, si fuera el dar clase de religión, pues que sea el señor José, que puede estar más preparado que un Mohamed que me viene, que no sé quién es, pues daría mucha más garantía. Pero es que es la metodología, toda esta metodología. Bueno, vamos a hacer una pausa y enseguida viene Silvia con preguntas para Hanan, que son muchas, así que enseguida viene. Qué bien habla, ¿verdad? Bueno, Silvia, a ver. Tenemos muchas preguntas para Hanan, para nuestra invitada. Es muy interesante todo lo que nos ha contado hasta el momento, pero a nuestros oyentes le han quedado todavía algunas dudas. ¿Les interesa, por ejemplo, el papel de la mujer, la financiación de los grupos islamistas o la capacidad de Occidente para frenar a los radicales? ¿Qué piensa? Si está suficientemente reforzado esa ayuda a la mujer dentro de ese entorno para que pueda reclamar no solo el maltrato, sino también cualquier alerta que pudiera haber. Quería preguntarle si cree que es en algún modo integrable el Islam en una democracia y que si cree que es factible una convivencia de una parte significativa de la población musulmana en un país europeo. Esta señora sí cree que exageramos cuando decimos algunas veces que en un futuro no muy lejano esa parte de Occidente esté ya islamizada. ¿Sabría usted decirme cuál es la vinculación entre este maldito gobierno y el Islam? Porque es evidente que la hay. En Ceuta se han prohibido la carne de cerdo e impuesto la carne halal en los comedores escolares. Es evidente que en Europa no buscan nuevas oportunidades, lo que buscan es conquistarla. ¿Estamos a tiempo de frenar esta penetración del Islam en Occidente y dar marcha atrás? ¿Quién financia? Porque no producen ni tienen medios de producción. ¿Quién financia a los grupos islamistas en Occidente y en Oriente? Si se sabe. Y si tiene relación esto con el tráfico de armas. Hay gente mucho más preocupada de lo que piensan los políticos por las cuestiones muy de fondo, porque se ven, es que se ven. Sí, sí. A ver, por donde quieras. Sobre el gobierno, democracia y Islam. Sí. Hemos de entender que los islamistas consideran que la democracia occidental es una decadencia, un retroceso, y que ellos son la vanguardia, que somos nosotros que vamos ahí. Entonces, ni siquiera ellos se plantean el que haya una convivencia de democracia e Islam. Por otro lado, tenemos que tener en cuenta que en los países como Marruecos, Túnez, Argelia, hay unas constantes tensiones y en momentos hay conflictos armados en lucha contra el islamismo. No hemos de olvidar que inclusive Egipto considera la hermandad musulmana un grupo terrorista, porque están luchando contra... El primer grupo terrorista, el golpe último, fue contra eso después de la primavera árabe, porque explicaron, y era verdad, que se habían hecho con el movimiento. Así es. Es más, movilizan y provocan que surja el movimiento para hacer caer la democracia, para instaurarse ellos. Entonces no cabe para ellos el debate. Otra cosa que nosotros insistamos en creer que haya un debate donde tienen que encontrar encaje, porque nosotros somos democracia, nosotros somos libertad, somos derechos humanos, etcétera. Pero para ellos no existe este debate. Un añadido. En España nunca ha habido una convivencia de 3 religiones y 3 culturas. Jamás. Nunca. Ha habido épocas de conciliación en que nadie tenía un Estado suficientemente fuerte. Pero cuando lo ha tenido, ha impuesto lógicamente su criterio. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que en el catolicismo, ahí está, la Alhambra tiene dentro, es la Alhambra, los Reyes Católicos, y además el Palacio de Carlos V. Porque entienden que España está creado a lo largo de los siglos, siempre país católico, romano, occidental, judeocristiano, etcétera, etcétera, que entonces incluía la Mauritania Tingitania, lo que ahora es Marruecos, que era parte de la diócesis de España. Es decir, el mundo no era así, no nació islamista, etcétera. Pero en España solo hay un siglo en el que hay una cierta libertad de pensamiento, el caso de Rus, de Averroes, el caso del Islam, que es un tipo de pensamiento teológico ilustrado muy parecido al de Maimón en el judaísmo, que es el pensamiento racionalista que concilia razón y fe. Eso que te lleva a poder convivir distintas fe religiosas dentro de un orden legal,
a Dios lo que es de Dios y al César lo que es de César. Es decir, la gente que crea lo que quiera, pero el orden legal no tiene que venir marcado por una cuestión teológica. Esto que es la madre del cordero de casi todo. Tomista. Claro, viene de ahí, viene de Aristóteles, Alberto Magno, pero toda la escuela de Salamanca, los reyes católicos, toda la legislación de América sobre los indios es exactamente eso. Aquí se nos ha olvidado. No, es que convivíamos. ¿Cómo que convivíamos? ¿Pero cómo que convivíamos? La biblioteca de Córdoba, que era la mejor de Europa, la quemaron entera y dejaron un Corán. O sea, siempre ha habido esos movimientos. Lo que se está vendiendo ahora es una mentira. El multiculturalismo es la herramienta del islamismo para que se rinda Occidente, porque no hay más. Es que en la historia, mentira. La Escuela de Traductores de Toledo se pagaban los traductores, nada más. Bueno. Y después, el gobierno que tiene con los islamistas, pues como tú bien decías, el multiculturalismo, todos los grupos de izquierdas que han abrazado la idea del concepto del multiculturalismo, que simplemente es un mecanismo de segregación por orígenes, pertenencia a etnia, color, lo que sea, generando fisuras y ellos penetran. Entonces, se retroalimentan. El islamismo usa esas fisuras para penetrar y este gobierno y estos gobiernos de izquierdas utilizan el concepto del multiculturalismo pensando pues que tienen un nicho de votos y se retroalimentan en el discurso de que unos se reconocen a otros, ¿no? Y sin olvidar que, como ha pasado inclusive en la Comisión Europea, que en este gobierno pues hay injerencias importantes de islamistas que están allí dándoles apoyo y recreándose más en el discurso del multiculturalismo, la diversidad, etcétera, sin pensar en las consecuencias esto que va a tener. Aquí tenemos un ejemplo muy llamativo, que es el de Pablo Iglesias, líder de Podemos, con un programa a la televisión propagandística iraní que creó Ahmadinejad en 2011 y a la vez haciendo caso omiso o directamente pasando de ellas de las feministas iraníes. Es decir, hay como cierto doble discurso, doble vara de medir, porque claro, la defensa de las mujeres no puede se chocar. Una flotilla. Claro, eso es. Hay un elemento. Aquí hay una ministra genocida que aspira a ser genocida, que se llama Siria Rego, que es transjordana, que es la antigua Cisjordania, la parte de tal, que se dice Palestina será libre, y lo dice desde el Consejo de Ministros, desde el río hasta el mar. Quiere decir que no puede quedar un judío vivo. Eso lo está diciendo una tía y lo dice sabiendo lo que dice. Y Yolanda Díaz lo ha dicho también. Bueno, pero Yolanda Díaz es semianalfabeta. Esta sabe dónde está el Jordán porque es que es de allí. Sí. Y por lo tanto, cuando dice que no quede un judío, piensan que no quede un judío. Y esto, la gente en los medios, que es la madre del cordero, entre analfabetos, vendidos y tontos, lo ven como, bueno, es que defiende la libertad de Palestina. No, está defendiendo la eliminación física de todos los judíos. ¿Va a haber multiculturalismo si en Israel te sobran los judíos? Pues le sobran los judíos. Pero por lo que decía antes Hanan, porque Israel es un Estado. Es un Estado. Ellos admiten, Islam significa sumisión. Sumisión es que no hay más institución que Alá, y yo que lo represento. Y todo lo demás sobra. Si se repasan la historia de la hermandad musulmana, hay un momento, hay un líder de hermanos musulmanes que se reúne con dirigentes nazis, donde se inspiran en la ideología y la copian al milímetro. El gran muftí de Palestina, que es el que en el año 29 hace el primer pogrom modelo, por cierto, el del 7 de octubre, calcado, matar a los niños delante de las madres delante de los hijos, etcétera. Este es el que pasea con Hitler cuando en los momentos de, digamos, y siguieron siendo igual de nazis después de la caída del Tercer Reich. El águila esta que tenía el partido de gobierno tanto en Irak como en Siria, es el águila de los años 30 de los nazis. Es que había un tipo negro como el betún, Hitler Musavi, que se llamaba Hitler y era un racista antijudío. Es decir, el antisemitismo no es una cosa episódica o broma, está profundamente anclado en los orígenes del cristianismo y desde luego en el origen del Islam. Pero para el Islam tan gentiles y pecadores somos, los cristianos como los judíos. Todos debemos desaparecer, porque solo hay un Dios que es Alá, y se acabó. Yo quiero decir algo sobre las sociedades multiculturales.
hubo una sociedad multicultural que funcionó, que es Estados Unidos en el siglo XIX y mitad del siglo XX, que es: tú vienes a mi país, pero respetas las normas. Si quieres entrar, vas a respetar. En el momento que se transforma eso en un sentimiento de no, los que estamos dentro tenemos que pedir perdón al tercer mundo por el colonialismo, se transforma la mentalidad de las personas y el país multicultural ha terminado. Ha terminado la nación, la idea de ciudadanía, iguales ante la ley, que lo dice la Constitución, al margen del sexo, las ideas religiosas, etcétera, somos iguales. No somos, el multiculturalismo niega eso. De hecho, una de nuestras debilidades que aprovechan los islamistas, es, en este caso en especial en España, es que tenemos complejo de lo que somos, nos falta orgullo de nación, nos acomplejamos de lo que somos. La sociedad occidental. No solo la sociedad occidental, de nuestros símbolos identitarios. Estados Unidos siempre pues alzando su bandera aquí. Se ha instaurado una idea bueno, no hay que ser tan español. Entonces, claro, ahí estamos perdiendo. Ante nuestra debilidad, nuestra fragilidad y como somos muy inestables, ellos mantienen un proyecto sólido que da certezas a unos perfiles de jóvenes pues que todavía se están construyendo. Y ante algo débil, acomplejado, pues tú te coges al fuerte, al sólido y que te da respuestas claras. De hecho, cuando toman el poder y ese pensamiento radical o esa acción radical la pueden realizar, pasa como en Siria. Es decir, los primeros que empezaron a perseguir fueron los alawitas después del final de la guerra de Siria, después de la caída de... Siempre se persiguen. Siempre, claro. Sí. Bueno, vamos a ver. A Hanan, ¿qué le puede recomendar de los tecnoprecios del Corte Inglés? Necesita un portátil, un móvil, un televisor, una lavadora, un aspirador, un frigorífico, lo que sea. Los súper tecnoprecios. Solo hasta este domingo. Solo hasta este domingo 26, hasta un 20% de descuento en electrónica y electrodomésticos de las mejores marcas. Además, con las facilidades y tecnoventajas que solo ofrece el Corte Inglés e Hipercor, como el seguro gratis de 3 meses o garantía del Corte Inglés. Hasta este domingo, súper tecnoprecios, hasta el 20% de descuento en electrónica y electrodomésticos en tienda web y en la aplicación del Corte Inglés. Consulta modelos y marcas en elcorteinglés.es. Bueno, Hanan, ha sido un placer, un honor, una obligación. Creamos un grupo como este para esto. Pues, el grupo existe, se fundó hace 25 años para jornadas a los días como este. Es un verdadero, no sé, es una alegría. Y además ver a Vanessa, el trabajo que hace es extraordinario. Estoy encantado con mi equipo. Pero no les pienso subir el sueldo. No, amor sí, pero... Todo se puede negociar. Pues, bueno, eso sí. Yo le estoy agradecida a usted y a todo el equipo por invitarme y por darme voz, y sobre todo por acordarse de quienes sirven al país sin recibir nunca nada. Sin recibir nada, porque son lo que nos hacen sociedad. Sí, señor. Pues una pausa, seguimos. No sabemos si ha hecho alguna fechoría. Si Begoña se lanzó en paracaídas sobre la isla de Hierba. Vaya usted a saber. Allí, por cierto, se retiró uno de los grandes ladrones, el que fue primer ministro italiano, en Hammamet, Bettino Craxi. Que tiene una avenida toda para él. Pues yo he visto eso. Sí, es como una alhambra cutre. Totalmente. Crea una alhambra, es enorme. Además, desde abajo enorme. Sí. Dice, pero es que lo mataban en Italia. Dice, ¿qué fue de...? Pues que ya se murió. Dice, ¿estás seguro? Nadie sabe ni cuándo, ni cómo, ni si. Parece que murió allí en su casa. Lo mismo está con Yo Elvis. no he visto las almas. A lo mejor está con Elvis. Ojalá construyan una avenida Pedro Sánchez en Samaná en su día. Porque... el que tiene hambre sueña bollos. Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. Bueno, vamos a ver, Daniel, ¿qué novedades tenemos en este proceso mundo? Bueno, pues los rumores sobre un inminente adelanto electoral en Extremadura abren las quinielas de candidatos, y en el PSOE algunos sectores están apostando por el ministro de Economía, Carlos Cuerpo. Detalles, Leticia Barquín, buenos días. Sí, es uno de los nombres que se barajan, aunque su designación obligaría a Sánchez a afrontar una crisis de gobierno. En el PSOE de Extremadura, algunas voces no descartan la posibilidad de un proceso de primarias que impida al actual secretario general, Miguel Ángel Gallardo, seguir al frente del partido en la región como candidato. Y es que el partido atraviesa un momento de fricciones internas, pudiendo llegar dividido a las posibles elecciones anticipadas, mientras desde Ferraz mantienen su respaldo a la candidatura de Gallardo. El conflicto interno se intensificó tras la maniobra
maniobra de Gallardo cuando recogió su acta de diputado apenas 24 horas antes de que la jueza Beatriz Biedma dictara la apertura del juicio oral por la contratación del hermano del presidente del Gobierno, David Sánchez. Todo ello después de haber asegurado que no ocuparía escaño en la Asamblea. Fueron los 500 metros vallas, ¿os acordáis? Que se saltó a 5 personas. 5 personas humanas que fueron humilladas, total para nada. Ahora, Cuerpo es el hombre para todo, para un puesto en Bruselas. Es que después de Nadia Calviño está muy amaestrado ya. Hombre. En Baleares, el gobierno de Marga Proens está negociando el apoyo al techo de gasto que se vota el próximo martes en el Pleno del Parlamento Balear, y allí Vox sí está poniendo condiciones, sí está negociando. Vamos a conocer la última hora en Radio Baleares. Pau Cobo. Buenos días. El Gobierno balear inicia la ronda de contactos con los grupos políticos del Parlamento Balear para negociar la aprobación del techo de gasto autonómico. El Ejecutivo de Marga Proens aprobó el pasado viernes un techo de gasto no financiero de más de 6.900 millones de euros, y con el objetivo de recabar apoyos suficientes para sacarlo adelante en el Parlamento, el Partido Popular se ha reunido con Vox y con los socialistas. Por parte de Vox, su portavoz parlamentaria Manuela Cañadas supedita el poder hablar del techo de gasto a que haya un calendario de los acuerdos pendientes del pacto de legislatura, y exige que el Gobierno presente un calendario concreto para la aplicación de los compromisos asumidos con su formación, entre ellos la vehicularidad del castellano en la enseñanza. Además, Cañadas indica que tienen que sentarse a hablar de vivienda e inmigración, cuestiones prioritarias para Vox, mientras que piensan que para el PP hay otras prioridades. Y un asunto más. Esta mañana hemos conocido que la Fiscalía de Sevilla, además de investigar los fallos en el protocolo para el cribado de cáncer de mama, también investiga la posible modificación de algunas pruebas, algo que la Junta de Andalucía niega. Bueno, pues Miguel Tellado, el secretario general del Partido Popular, que está hoy en Sevilla, ha puesto en valor el papel de los varones del Partido Popular. Nuestros gobiernos territoriales son el contrapeso, son el refugio y son el salvavidas de decenas de millones de españoles. Sánchez a día de hoy no puede ofrecer ya nada más que sablazos fiscales, parálisis política y corrupción galopante. Cada día está más débil, dentro y fuera de España. Todo el mundo sabe que el futuro no pasa por Pedro Sánchez, y todo el mundo sabe que Pedro Sánchez se ha convertido ya en caballo perdedor. Su único proyecto es no acabar sentado delante de un juez. ¿Por qué se adorna tanto? Mira que vale, hasta que se explica. Yo creo que una regla de silencio. O sea, todo señor sumergido en un cargo del Partido Popular callará al menos 11 horas diarias en público y en privado lo que quiera. Y además nunca hablará de Cataluña en los primeros 2 años, ni hablará de su comunidad con carácter más que nacional. No dirá, son los tíos más valientes, las tías más guapas y esas cosas. No. Y sobre todo cuando tiene la situación que tiene ahora mismo Moreno, ¿no? Estamos hablando de esos cribados. Ahora se está hablando de la manipulación de pruebas. Que no tengo ninguna duda de que se habrá producido, que sea responsabilidad de quien sea. ¿Pero qué es un cribado? Un cribado es cuando no puedes atender a todos. Lógicamente, es evidente que en España hace ya años no puede la sanidad pública con todo lo que llega, y hay listas de espera por lo mismo que hay cribados. Bueno, pues claro que habrá problemas, pero no, esto no. Sí, seguro que sí. Eso sí que bien lo hacen. De los 6 muertos del apagón no supimos ni un dato. Enseguida que ha sucedido esto... La semana que viene, por cierto, se cumplen los 6 meses del apagón. El martes creo que es. Bueno, vamos a ver. Isabel González. Muy buenos días. Debo decir que tenemos un colaborador nuevo en la Crónica Rosa, hoy por escrito, que es Lorenzo Bernaldo de Quirós, que ha publicado en Libertad Digital una joya, la crítica del libro de Isabel Preisler, que es realmente buenísima, pero buenísima. Hay que leerla, la recomendamos porque, en fin. Hay que leerla porque habla de cada uno de los maridos o de las personas, los señores. Pero capítulo por capítulo, no esa cosa de, uy, qué bien me cae. No. Aquí dice esto. Los señores importantes en la vida de Preisler, es que mientras hablo contigo estoy enviándole al doctor Vilar Sancho todo lo que dice Preisler de su nariz por alusiones a la familia, ¿vale? Sí, esa es otra. Me ha dicho, estoy en Japón y no voy a poder responderte, pero el lunes, si quieres, hablamos de lo que pasó con ese desmoronamiento. ¿Por qué hacemos esto? Pues porque hoy es noticia Preisler, lo sigue siendo. Ayer hizo un 20,1 en El Hormiguero, récord de temporada, es decir, lo que tenía que contar, parece que le gustaba a la audiencia, pero también porque leo a Beatriz Cortázar en Informalia y ha venido y nos lo va a ampliar. ¿Qué opina Olivia de Borbón de lo que Preisler cuenta en sus memorias sobre cómo se entera a través de cierta persona, que es la madre de Olivia de Borbón, del chivatazo
¿qué hace la madre de Olivia de Borbón a Ola para decir que ella está siendo infiel una de tantas veces? Entonces Olivia está dolida, dice, es que ese rumor a mi madre le hizo mucho daño y ahora nos lo va a explicar Bea Cortázar. También tenemos que analizar el tema de, porque aquí dimos muy por sentado lo de las cartas y publicarlas y los derechos intelectuales y los derechos morales, etcétera. Claro. Pues efectivamente es que no está nada claro. Hemos consultado a nuestros abogados y la verdad es que hay una diferencia importante entre los derechos de autor económicos y los derechos de autor morales. Es que hay una cuestión, estamos hablando de un escritor universalmente famoso, etc. La carta es de quien la recibe. La autoría intelectual de la carta de un escritor depende del autor intelectual, que da la casualidad que es el novio, pero al mismo tiempo es el premio Nobel de Literatura. Entonces eso plantea un conflicto legal que yo creo que la editorial no vio venir. Que tienen que en caso de que los hijos quieran entrar ahí. Pero entre Presley y Elisa Mobiliar, yo creo que han dado han matado el género epistolar. Me dice ahora, me dice Bea Miranda, que además ha dicho una palabra tremenda, Isabel. Sí, ayer, si es verdad. En el hormiguero, sí. A ver. ¿Qué dijo? Pues mira. Pues espérate, que te lo pongo yo. Está parafraseando al parecer a Julio Iglesias, pero como lo dice así. Es una, ¿cómo diríamos? No se ha escuchado. Sí, pero socabrona, me vas a decir, es una cabronería fricativa, porque habla ya que no sé por qué, habla así. Ya lo he visto hablar bien, ahora habla así, y dice, fricativo, esto es fricativo, pero sí, socabrona, y lo dice como, y luego se ve un vasito de agua templada. A lo mejor Preisler ya no es Preisler. El texto de Lorenzo Bernardo de Quirós, antológico, pero a lo mejor Preisler ahora es como Raquel Mosquera, un personaje de nuestra crónica rosa al que tenemos mucho cariño y que ha reaccionado a todo lo que han contado sobre Isi, sobre su supuesta segunda familia en Nigeria, y que ella desmiente y además dando datos. Dice, creo que tiene otro hijo y pasa los veranos con el mío, de hecho. Y que ha reaccionado Paquirrín, pero luego lo vamos a contar. Sí. Ya tenemos una reacción. El verdadero, el legítimo. Kiko Rivera, alias Paquirrín. ¿Pero con música o solo letra? Con foto. Eso... Sí. Foto, emoticono, corazones, pequeño texto, bueno, pues lo que viene siendo las redes sociales. Pues el texto se llama El Evangelio del Mármol Pulido. Y vean cómo pule el mármol Lorenzo Bernardo de Quirós. Es la mañana. Es radio.